Hola, soy Ana, soy arquitecta de soluciones en AWS y hoy os voy a contar cómo hacer una cadena ETL en AWS con servicios serverless. Entonces, para ello, lo que vamos a trabajar es esta arquitectura que veis aquí, donde vemos que hay datos en bruto en un bucket de S3 que se procesan a través de la herramienta Serverless ETL que tenemos en AWS, que es AWS Glue, que tiene diferentes características que ahora veremos, y luego vemos que estos datos transformados se vuelven a poner en S3, ya los datos procesados, en otro bucket o en otra carpeta dentro del mismo bucket. Y luego vemos también que están los servicios Amazon Athena y Amazon QuickSight. Esto es ya con la idea de ver cómo se pueden consumir estos datos procesados. Amazon Athena es el servicio serverless que tenemos para hacer queries estándar de SQL a estos datos que están almacenados en S3, y Amazon QuickSight es el servicio de AWS de visualización de datos. Entonces, al final, para hacer una transformación de datos en AWS de forma serverless, el servicio que tenemos es AWS Glue, y este servicio presenta diferentes características y funcionalidades. Entonces, para hacer esta cadena vamos a usar tres de ellas. Lo primero son los crawlers o rastreadores, que lo que hacen es recorrer los datos que tenemos, por ejemplo, en un bucket de S3 para entender cuál es su estructura y almacenar en Glue la estructura de los datos, es decir, los metadatos de los datos, para poder entender su estructura. Luego tenemos el Glue Catalog, que es donde el crawler o donde el rastreador va a almacenar esta estructura de los datos. Y aquí podemos, luego lo veremos, pues podemos tener diferentes bases de datos con diferentes tablas que tienen diferentes orígenes. En este caso vamos a usar Glue con el origen de S3, pero como veréis en otros vídeos y en otros blogs que tenemos en AWS, el origen de datos en Glue puede ser diferente. Y por lo último tenemos el job de Glue, que también es lo que es donde ahí ponemos el script o la transformación que le queremos hacer a los datos. Aquí hay diferentes formas de hacer los scripts que ahora veremos también brevemente. Entonces, si vamos a la consola y entramos ya directamente en Glue, que es la estrella de esta arquitectura, lo que vemos es la pantalla de inicio de Glue con las diferentes características que tiene Glue a la izquierda. Entonces, si empezamos por los crawlers, ¿no? Por entender cómo funciona un crawler, lo que queremos hacer primero es, vale, yo tengo unos datos en RAW en un bucket de S3, ¿cómo entiendo qué tipo de datos tengo? ¿Cómo entiendo cómo son esos datos? Entonces, para ello lo que hacemos es crear un rastreador o un crawler. Le damos a crear crawler, le damos a un nombre, yo le voy a dar el nombre de test, que es lo que estamos haciendo, con una descripción test, le damos a siguiente, y entonces lo primero que tenemos que decirle al rastreador es qué datos queremos que mire. Entonces, para ello pues añadimos una fuente de datos. En nuestro caso, los datos que vamos a analizar están en S3, como os he dicho. Pues entonces puedo hacer un browse a S3 y buscar los datos. En este caso, mis datos están en este bucket, y dentro de este bucket, en una carpeta que se llama CSV. Vamos a analizar un dataset que está en formato CSV. Le doy a elegir, dejo las opciones por defecto y añado este bucket de S3 como fuente de datos. En el siguiente, para que Glue pueda acceder a estos datos y recorrer estos datos, necesita permisos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle un rol a Glue que le permita escanear los datos que hay en S3. Entonces, en este caso vamos a crear un rol que se llama un service role para Glue, que vamos a llamar test, que le permita acceder test. Ya me dice que ya existe, así que vamos a ponerle otro nombre. Vamos a llamarle test video, porque lo estamos haciendo en el test del vídeo, y ya tenemos este rol que va a permitir a Glue acceder o escanear ese bucket de S3. Le damos a siguiente y ahora le decimos dónde queremos que nos dé estos datos. Entonces, para estos datos lo que queremos es guardarlos en el catálogo de Glue, es decir, lo que hemos visto antes, que es donde tenemos todos los datos que existen, que hemos escaneado con diferentes crawlers en Glue, para tener una lista de todos los metadatos y de todos los datos que tenemos organizados. Entonces, en este caso ya tengo una base de datos que se llama así, entonces la selecciono y puedo elegir un nombre de tabla o no, etcétera, esto como queráis. Y por último, cuando se crea un rastreador de Glue, lo que se selecciona es el schedule, ¿no? Cuándo o cuánto queremos que este rastreador, cada cuánto queremos que escanee nuestros datos. Podemos decir que sea on demand, es decir, cada vez que le demos a run, o que sea pues cada hora, cada día, customizarlo, etc. En nuestro caso vamos a quererlo on demand. Entonces ya le damos a next, revisaríamos todas las configuraciones y le damos a crear. En este caso yo ya tengo creados
varios crawlers que están recorriendo los datos que quiero que veamos hoy. Entonces no vamos a usar el que acabamos de crear, sino que ya, porque al final cuando ya lanzamos un crawler tarda un par de minutos en recorrer los datos, entonces vamos a ver que yo ya tengo este, que es exactamente igual que hemos creado, que recorre el mismo bucket. Entonces, ¿qué pasa cuando un crawler recorre un bucket? Pues como os he dicho, almacena los datos, o sea, toma los datos y los metadatos, analiza los datos del bucket y extrae sus metadatos y su estructura y lo guarda en la base de datos, en las bases de datos del catálogo de Glue. Entonces aquí tengo yo la base de datos que, si recordáis, es la que he escogido para guardar mis datos, y tengo diferentes tablas. En este caso, la tabla que me ha creado el crawler es la de CSV, y entonces aquí podemos ver la estructura de los datos, donde vemos pues las diferentes filas, las diferentes columnas que tiene, el tipo de dato en la columna, etc. Entonces, estos son los datos que yo quiero transformar. En este caso lo que vamos a hacer va a ser transformar un CSV en Parquet. Es una transformación muy sencilla, pero para ver un poco cómo funciona Glue. Para ello lo que necesito ahora, si os acordáis de la arquitectura, es utilizar un Glue Job. Para ello vamos en Glue, escogemos ETL Jobs y creamos un job. Hay diferentes formas de crear un job, puede ser de forma visual, que es como lo vamos a hacer ahora. También, si tenéis scripts de Spark o de Python, también se pueden seleccionar esa opción y hacerlo. Y en este caso vamos a hacer, como he dicho, de formato visual. Entonces, cuando se da a crear un job, lo que nos aparece es un diagrama visual como este que podéis ver aquí. En este caso, lo que estamos haciendo es coger datos en el origen del bucket, en el bucket que estaba en el CSV, ¿no? Del bucket donde estaban los datos en bruto, y lo que queremos hacer es ponerlos en otro sitio en formato Parquet. Entonces aquí pues escogemos el bucket donde están nuestros datos, escogemos desde el Glue Catalog dónde se encuentran esos datos. Hemos dicho que están en la tabla CSV de esta base de datos, y decimos, vale, y ahora cómo queremos transformar estos datos y dónde los queremos poner. Pues en este caso, el output de este job lo que queremos que sea es esos mismos datos transformados en un bucket de S3, donde podemos elegir aquí dónde queremos guardarlos. En este caso si os lo enseño, es el mismo bucket, pero en otra carpeta, que será esta que se llama Parquet Partitions, porque lo que queremos son los datos en formato Parquet, como veis aquí, en formato Parquet, y vamos a añadir claves para particionar estos datos, en este caso el país y la industria. Una vez que tenemos seleccionado que hemos ya definido el trabajo de Glue, le ponemos un nombre y le damos a salvar. Una vez que está el trabajo salvado, lo que hacemos es darle a Run. Lo mismo, un job de Glue tarda unos minutos en ejecutarse, entonces yo ya tengo estos datos creados. Estos datos también habría que recorrerlos con un rastreador, que del mismo modo, que se crea del mismo modo. Lo único es que esta vez le pedimos que, en vez de recorrer los datos CSV, recorra los datos Parquet, que es veis aquí en este caso, y el output sería en el catálogo de Glue. Pues vemos que ahora en la base de datos tenemos los datos en bruto, que es CSV, y los datos finales, que son el Parquet Partition. Entonces, ahora ya, si nos metemos en el Parquet Partition, vemos que la estructura de los datos es similar, porque al final es un CSV que hemos cambiado simplemente de formato, y aparecen las particiones. Y entonces, ya para terminar, ¿cómo consumo yo estos datos? Si vamos a Athena, que es el servicio que os he comentado antes de queries estándar SQL de forma serverless, y abrimos el Query Editor, en Athena podemos elegir como fuente de datos el catálogo de Glue. Y desde el catálogo de Glue podemos elegir la base de datos que estamos creando o que estamos utilizando ahora, que es esta. Y podemos ver todas las tablas que hay en el catálogo de Glue. Entonces están las dos de las que hemos hablado, la de CSV y la del Parquet particionado. Hay otra tabla de Parquet que también estaba en Glue. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es cómo funciona Athena. Pues simplemente se escribe una query, en este caso quiero elegir todos los datos donde el país sea España, y puedo ejecutar esta query. Una vez ejecutada la query, podemos ver pues todos estos datos que son del dataset Parquet que hemos transformado y que se encuentran en Amazon S3. De modo, y ya para cerrar, ¿qué es lo que hemos hecho? Teníamos unos datos en CSV en un bucket que estaban los datos en bruto. A través de Glue hemos entendido su estructura gracias a sus rastreadores. Hemos guardado esa estructura en el catálogo de Glue y hemos transformado esos datos
gracias a un job de Glue y hemos almacenado esos datos en un bucket de S3, los datos procesados. Y son esos datos procesados los que hemos analizado a través de Amazon Athena. Y nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.